¿Eres Carlos? ¿El fundador de EduConnect? La voz de mi cuñado rompió el incómodo silencio que reinaba en la mesa del comedor como si fuera un cuchillo. Todas las miradas se volvieron hacia mí, mi madre con el tenedor en alto, mi padre con esa expresión de desconcierto que reservaba para los temas que consideraba cosas de jóvenes, y mi hermana Ana frunciendo el ceño como si intentara resolver un rompecabezas imposible. Yo estaba sentado en el extremo de la mesa, el lugar reservado para el hermano fracasado que siempre llegaba a última hora a las reuniones familiares. El lugar donde ponían a los que no tenían mucho que aportar a las conversaciones sobre ascensos, inversiones y logros, de verdad. Me llamo Carlos, tengo 32 años y acababa de ser reconocido por el hombre que menos esperaba, Marcus, un exitoso ingeniero civil, propietario de una próspera constructora y la última persona en el mundo que hubiera imaginado que sabía quién era yo. Sí, soy yo, respondí con calma, observando cómo la expresión de Marcus pasaba de la curiosidad a algo parecido a la reverencia. Dios mío, susurró él, dejando caer la servilleta sobre el plato de porcelana cara de mi hermana. Tío, mi empresa está implementando tu plataforma para la formación corporativa. Has revolucionado la educación digital para adultos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi familia me miraba como si acabara de confesar que era un alienígena disfrazado. Durante 5 años, 5 largos años, me llamaron fracasado. El hijo que abandonó la medicina para jugar con el ordenador. El hermano que vivía en un apartamento minúsculo en el centro de la ciudad y nunca tenía dinero para regalos caros en Navidad. El que siempre llegaba en Uber a las reuniones familiares mientras ellos aparcaban sus coches importados en la entrada. Espera, interrumpió mi madre, con la voz entrecortada. ¿De qué estáis hablando? Marcus se volvió hacia ella con auténtica sorpresa. ¿No sabéis a qué se dedica Carlos? Tiene más de 200.000 usuarios activos. Ha firmado acuerdos con 3 universidades federales. Apareció en la portada de la revista Forbes Brasil el mes pasado. Sentí una amarga satisfacción subiéndome por la garganta. Mi propia madre, que me llamaba todas las semanas para preguntarme si, al menos estaba ganando algo con ese negocio de Internet, descubría por boca de un extraño que su fracasado hijo había sido portada de una de las revistas de negocios más respetadas del país. Mi madre se atragantó con el vino. Mi padre dejó caer el tenedor en el plato con un ruido metálico que resonó en el silencioso comedor. Ana abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. 3 años atrás, había abandonado el 3er año de medicina. No por las drogas, ni por malas notas, ni por ningún escándalo dramático que pudieran explicar a los vecinos, sino porque descubrí que estaba construyendo una vida que no era la mía, siguiendo un camino que no había elegido, tratando de encajar en un molde que me asfixiaba lentamente. Las noches en vela estudiando anatomía me dejaban vacío, mientras que los fines de semana enseñando a mi abuela a usar las videollamadas me llenaban de propósito. Mientras memorizaba nombres de músculos y huesos para exámenes que olvidaría a la semana siguiente, sentía una energía diferente cuando veía los ojos de la abuela Luisa iluminarse al poder hablar con mis primos que vivían en otros estados. Cuando terminé la universidad, mi padre no me habló durante 6 meses enteros. Literalmente. Él me saludaba con un gesto de la cabeza en las raras ocasiones en que nos encontrábamos, pero no me dirigía ni una sola palabra. Mi madre lloró en la cocina durante semanas y les decía a los vecinos que yo estaba pasando por una fase difícil, cosas de jóvenes. Ana, que siempre había sido la hija perfecta, licenciada en administración, casada con un ingeniero de éxito, viviendo en una casa preciosa en el mejor barrio de la ciudad, solo negaba con la cabeza con pena cada vez que se mencionaba mi nombre. Siempre supe que Carlos no tenía objetivos, dijo una vez, creyendo que yo no la oía. Pero yo no me rendí. No me rendí. No me convertí en el fracaso que ellos esperaban. Convertí esas clases improvisadas para mi abuela en una plataforma completa de educación digital. Empecé enseñando a jubilados a usar el correo electrónico, pasé a cursos de alfabetización digital, luego a seguridad en línea y, finalmente, creé un sistema completo de aprendizaje adaptativo para personas mayores de 50 años que se sentían abandonadas por la revolución tecnológica. EduConnect nació en el salón de mi abuela, con ella como mi primera alumna oficial, y creció hasta convertirse en una empresa que literalmente cambiaba vidas. Todos los días. Recibíamos mensajes de personas que habían logrado reconectarse con sus hijos lejanos a través de videollamadas. Abuelos que aprendieron a comprar en línea durante la pandemia. Jubilados que descubrieron cómo protegerse de las estafas digitales. Personas que encontraron comunidades online tras años de soledad. ¿No lo sabíais?, preguntó Marcus, dándose cuenta por fin del ambiente extraño que se había instalado en la mesa.
Carlos es famoso en el mundo de la tecnología. Da conferencias internacionales, tiene artículos académicos publicados sobre metodologías de enseñanza para la tercera edad. Mantuve una expresión neutra, pero por dentro sonreía con amargura. Durante años, dejaron de preguntarme por mi proyecto informático. Dejaron de fingir interés cuando intentaba explicarles lo que estaba construyendo. Dieron por sentado que yo era el hijo problemático, el que no había triunfado en la vida, y siguieron adelante con sus propios logros. Mientras tanto, yo construía un imperio en silencio. ¿La ironía más amarga de todas? Ana me había invitado a esa cena específicamente para animarme, como me dijo cuando me llamó la semana anterior, para presentarme a los amigos exitosos de su marido, con la esperanza de que encontrara un rumbo, y tal vez consiguiera un trabajo decente en alguna empresa seria. Marcus todavía estaba hablando de métricas de compromiso y tasas de retención cuando mi madre finalmente logró formar una frase completa. Carlos, ¿por qué nunca nos has contado esto? Sonreí por segunda vez en toda la noche. Una pregunta interesante, teniendo en cuenta que ella había pasado los últimos 3 años cambiando de tema cada vez que intentaba explicarle mi trabajo, o preguntándome cuándo iba a dejar de jugar a ser empresario y buscar un trabajo de verdad. La tensión en la mesa era palpable. Ana estaba visiblemente avergonzada, probablemente recordando todas las veces que había hablado mal de mí a sus amigas. Mi padre se movía incómodo en su silla, sin saber cómo procesar la información de que su hijo, sin rumbo, se había convertido exactamente en el tipo de emprendedor que él siempre había admirado en los demás. Si te está gustando esta historia de superación y venganza silenciosa, no olvides suscribirte al canal, porque lo que acabas de ver es solo el comienzo de una revelación que cambiaría para siempre la dinámica de esta familia. Lo que ellos no sabían es que yo había documentado cuidadosamente cada humillación, cada comentario despectivo, cada momento en que me trataron como el fracaso de la familia. Y Marcus acababa de darme la plataforma perfecta para mostrar quién había fracasado realmente en esta historia. Pero para entender cómo llegamos a este momento de reconocimiento, tengo que volver al principio. Al día en que decidí que ya no sería el hijo invisible. El flashback comenzó en ese momento, mientras Marcus seguía explicando a mi atónita familia sobre las asociaciones gubernamentales y la expansión internacional. Necesitaba que entendieran cómo habíamos llegado hasta allí, porque la humillación que habían presenciado en la mesa era solo la punta del iceberg. Hace 3 años, cuando anuncié que dejaba la medicina, mi padre no solo dejó de hablarme. Se aseguró de que cada reunión familiar fuera un recordatorio público de mi fracaso. Carlos siempre ha sido un poco disperso, le decía a cualquiera que quisiera escuchar, especialmente cuando había visitas. La medicina requiere concentración, disciplina, cosas que él nunca ha tenido. Ana, por su parte, había convertido mi situación en material de comedia para sus amigas de la alta sociedad. Durante una barbacoa familiar el año pasado, la oí explicarle a la esposa del socio de Marcus, mi hermano dejó la medicina para convertirse en, ¿cómo se dice? Influencer digital. Enseña a los ancianos a usar Instagram. Ella se rió. Todas se rieron. Yo estaba a pocos metros de distancia, sirviendo refrescos a mis sobrinos, fingiendo no escuchar mientras mi propia hermana reducía 3 años de arduo trabajo a un chiste de mal gusto. Pero lo peor no eran las burlas directas. Era la indiferencia calculada. Cuando intentaba contarle sobre una nueva asociación que habíamos cerrado, mi madre cambiaba de tema. Hablando de eso, Ana, ¿cómo va el proyecto de la nueva sucursal de Marcus? Cuando mencionaba una conferencia que daría en una universidad, mi padre revisaba ostentosamente su celular y comentaba sobre el precio de la gasolina. Habían creado un sistema perfecto de invisibilidad selectiva. Yo estaba físicamente presente, pero ausente de todas las conversaciones que importaban. El punto de inflexión se produjo la pasada Navidad. Estábamos todos reunidos en casa de mis padres, una tradición que yo mantenía más por terquedad que por placer. Ana acababa de anunciar que Marcus estaba considerando expandir la constructora a otros estados. ¡Qué orgullo!, suspiró mi madre, sirviendo más vino. Imagínate, oficinas en Sao Paulo, Río, llegarán muy lejos. ¿Y tú, Carlos?, preguntó Marcus, genuinamente curioso. ¿Cómo van las cosas en tu trabajo? Antes de que pudiera responder, mi padre interrumpió. Carlos está en lo suyo. Haciendo cursos online, esas cosas modernas. Cursos online, dijo él, como si fuera una enfermedad contagiosa. Respiré hondo y lo intenté de nuevo. En realidad, acabamos de cerrar una asociación con la Secretaría de Educación del Estado. Vamos a implementar nuestro programa en 50 bibliotecas públicas.
Silencio. Ana revisó su celular. Mi madre se levantó para buscar el postre. Mi padre encendió la televisión. Marcus fue el único que reaccionó. Vaya, eso es genial. ¿A cuántas personas van a llegar? Estimamos unas 15.000 personas en el primer año, respondí, sintiendo una chispa de esperanza. ¿15.000? Carlos, eso es increíble. Tú. Marcus, interrumpió Ana, ¿no quieres ver las fotos de nuestro viaje a Gramado? Y así, una vez más, mi logro quedó enterrado bajo álbumes de viajes y conversaciones sobre bodegas. Esa noche, tumbado en mi antigua habitación de adolescente, tomé una decisión. No volvería a intentar convencerlos del valor de mi trabajo. No suplicaría por reconocimiento o aprobación. Construiría algo tan innegable que no tendrían más remedio que verlo. En los meses siguientes, me sumergí en EduConnect con una intensidad que rayaba en la obsesión. Cada «no» que recibía en casa se convertía en combustible para el siguiente proyecto. Cada comentario despectivo se convertía en motivación para trabajar hasta más tarde, cerrar otra colaboración, alcanzar otra meta. Mientras tanto, mi familia seguía con sus vidas perfectas, completamente ajena al imperio que estaba construyendo en el silencio de mi apartamento de 2 habitaciones. Ana publicaba fotos de su nueva casa en Instagram. Mi padre se jactaba de los prósperos negocios de su yerno. Mi madre planeaba cenas elaboradas para impresionar a sus amigas del club. ¿Y yo? Yo recibía correos electrónicos de jubilados agradeciéndome por poder finalmente hablar con sus nietos que vivían lejos. Mensajes de viudas que habían descubierto comunidades en línea después de años de soledad. Llamadas de hijos emocionados porque sus padres ancianos habían aprendido a hacer videollamadas. La ironía era evidente. Mientras mi familia me trataba como a alguien sin propósito, yo estaba literalmente reconectando familias que habían perdido el contacto. 3 meses antes de la fatídica cena en casa de Ana, recibí una invitación que lo cambiaría todo. Forbes Brasil quería hacer un reportaje sobre emprendedores sociales emergentes. EduConnect había llamado la atención por sus impresionantes cifras y su impacto social medible. Carlos, me dijo la periodista durante nuestra videollamada, tu historia es exactamente el tipo de narrativa que les encanta a nuestros lectores. Un joven que abandona una carrera tradicional para crear algo revolucionario. ¿Puedo programar una sesión de fotos para la próxima semana? Portada de Forbes. A los 32 años. Con una empresa que mi familia consideraba un hobby que salió bien. Cuando la revista llegó a los kioscos, compré 5 ejemplares. Guardé 4 y dejé uno, casualmente, sobre la mesa de centro de mi madre durante una visita. Ella ni se dio cuenta. 2 semanas después, recibimos la invitación para cenar en casa de Ana. Para que os conozcáis mejor, había dicho ella por teléfono, refiriéndose a los amigos de Marcus. Gente interesante, exitosa. Te vendrá bien salir un poco de tu rutina. Tu rutina. Como si me pasara los días viendo Netflix en pijama. Acepté la invitación no porque esperara reconocimiento, sino porque había desarrollado una curiosidad morbosa por saber hasta dónde podían llevar la farsa de mi invisibilidad. La respuesta, como descubriríamos esa noche, era, hasta el momento en que alguien ajeno al círculo familiar reconociera quién era yo en realidad. Marcus seguía hablando, ahora sacando el móvil para mostrar capturas de pantalla de nuestra plataforma, cuando noté algo interesante en los rostros alrededor de la mesa. No era solo sorpresa o vergüenza. Era miedo. El miedo de personas que acababan de descubrir que habían pasado años subestimando a alguien que debería haber sido motivo de orgullo. El miedo de quienes se dieron cuenta de que, mientras creían que eran superiores, en realidad estaban siendo. Bueno, pronto descubrirán exactamente lo que estaban siendo. Y cómo decidí que era hora de que aprendieran una lección que nunca olvidarían. Lo que sucedió a continuación fue aún más revelador que el propio descubrimiento. Marcus seguía mostrando capturas de pantalla de nuestra plataforma cuando mi padre, finalmente procesando la información, soltó una risa nerviosa. Bueno, Carlos siempre ha sido creativo, dijo él, como si intentara restarle importancia a la situación. Pero eso es un poco nicho, ¿no? Cosas de viejos. Marcus dejó de hablar y miró a mi padre con una expresión genuinamente confundida. Señor, con todo respeto, EduConnect está revolucionando la educación para una población de 50 millones de personas solo en Brasil. Carlos está resolviendo uno de los mayores problemas de nuestra sociedad, la exclusión digital de la tercera edad. Ana se movió incómoda en su silla. Marcus, querido, creo que estás exagerando un poco. En ese momento,
Algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era ira. No era tristeza. Era una claridad fría y cristalina, como cuando finalmente aceptas una verdad que llevas años evitando. Mi propia hermana estaba tratando de convencer a su marido, un hombre que no me conocía personalmente, pero que reconocía mi trabajo profesionalmente, de que minimizara mis logros. Delante del propio creador de ellos. Ana, dijo Marcus, con voz más firme ahora, yo vi literalmente la presentación que Carlos hizo en la conferencia sobre innovación educativa en Sao Paulo. Había 800 personas en la sala. Él recibió una ovación de pie. Silencio incómodo. Mi madre carraspeó. Bueno, independientemente de eso, es bueno ver que Carlos está ocupado con sus aficiones. Aficiones. Marcus dejó el tenedor en el plato, haciendo un ruido que resonó en el silencioso comedor. ¿Aficiones?, repitió él, incrédulo. ¿Están hablando de aficiones? Carlos tiene una empresa valorada en 15 millones de reales. Da trabajo a 47 personas. Tiene oficinas en 3 estados. La información cayó sobre la mesa como una bomba. 15 millones de reales. 47 empleados. 3 estados. Cifras que nunca había mencionado en casa porque dejaron de preguntar. Esto no puede ser cierto, murmuró mi padre, más para sí mismo que para cualquiera de los presentes. Puedo mostrarles el artículo de Forbes, ofreció Marcus, sacando su celular nuevamente. Aquí está, Carlos Méndez, 32 años, revolucionario de la educación digital. Incluso hay una foto de él dando una conferencia en la USP. Fue entonces cuando noté algo fascinante en los rostros de mi familia. No era solo sorpresa o vergüenza. Era algo mucho más profundo y perturbador. Era resentimiento. Estaban descubriendo que el hijo, fracasado, había construido un imperio más grande que cualquier cosa que ellos hubieran logrado jamás, y en lugar de orgullo, sentí oleadas de resentimiento emanando de la mesa. Ana fue la primera en verbalizarlo. Es curioso que nunca nos lo hayas contado, Carlos. Es un poco extraño, ¿no crees? La audacia de la pregunta me dejó momentáneamente sin palabras. Raro, repetí, manteniendo la voz tranquila. Ana, ¿cuántas veces en los últimos 3 años me has preguntado específicamente por mi trabajo? Siempre te pregunto cómo estás. No es lo mismo. Marcus, dándose cuenta de la tensión creciente, intentó suavizar. Mirad, creo que es natural que haya malentendidos en la familia. Lo importante es que ahora sabéis el increíble trabajo que está haciendo Carlos. Malentendido, repitió mi madre, probando la palabra. Sí, eso es. Un malentendido. Pero yo sabía que no lo era. Y por las miradas que se intercambiaron, ellos también lo sabían. Durante el resto de la cena, el ambiente fue extraño. Intentaron hacer preguntas sobre la empresa, pero las preguntas sonaban forzadas, casi obligatorias. Como si estuvieran cumpliendo un protocolo social incómodo. ¿Cuántos empleados dijiste que tienes?, preguntó mi padre, revolviendo incómodo el vino. 47, respondí. Vaya. Es mucha gente. Pausa incómoda. ¿Y pagan bien?, preguntó Ana, tratando de parecer casual. Por encima de la media del mercado. Todos tienen seguro médico completo, vales de comida y participación en los beneficios. Otra pausa. Qué bonito, comentó mi madre, pero su voz sonaba hueca. Marcus, bendito sea, seguía intentando mantener una conversación genuina sobre tecnología educativa e impacto social, pero era obvio que estaba navegando en un ambiente hostil que no comprendía del todo. Fue cuando nos íbamos, yo ya había llamado a mi Uber, que escuché a Ana susurrarle a mi madre en la cocina. No puedo creer que él nos haya ocultado esto. Es casi, no sé, humillante. ¿Humillante para quién, Ana? ¿Para quién? En el Uber de camino a casa, finalmente dejé que la realidad me golpeara de lleno. No solo el hecho de que mi familia me hubiera subestimado durante años, sino algo mucho peor. Cuando se enfrentaron a pruebas irrefutables de mi éxito, su primera reacción no fue orgullo o alegría. Buscaron formas de menospreciarlo, cuestionarlo, o en el caso de Ana, sentirse atacados personalmente porque no había compartido información que ellos nunca se dignaron a preguntar. Esa noche, sentado en mi minúsculo apartamento, que en realidad tenía 2 habitaciones, un balcón con vistas a la ciudad y estaba completamente pagado, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No volvería a intentar ganarme su respeto a través de logros silenciosos. No esperaría más a que se dieran cuenta de mi valor por ósmosis.
No fingiría más que éramos una familia funcional solo porque compartíamos el mismo apellido. Si ellos querían tratar nuestra relación como un juego de poder, yo les mostraría exactamente cómo se debía jugar ese juego. Abrí mi portátil y empecé a tomar notas. No de venganza, eso sería demasiado primitivo, sino de estrategia, de posicionamiento, de comunicación corporativa aplicada a relaciones familiares disfuncionales. Ellos habían pasado años controlando la narrativa sobre quién era yo. Ahora era mi turno de mostrar quiénes eran ellos en realidad. Y tenía todas las herramientas necesarias para hacerlo de la manera más elegante y devastadora posible. Marcus acababa de darme el primer tablero. Ahora tenía que decidir dónde colocar las siguientes piezas. En los 3 días que siguieron a la cena, ocurrió algo interesante. O mejor dicho, no ocurrió nada interesante. Ninguna llamada. Ningún «felicidades, hijo, ¿por qué no nos lo contaste antes?», de mi madre. Ningún «tenemos que hablar sobre tus planes para la empresa», de mi padre. Ningún «perdona por haberte subestimado todos estos años», de Ana. Silencio absoluto. No era el silencio de la sorpresa asimilándose. Era el silencio de la recalibración estratégica. Estaban decidiendo cómo lidiar con la nueva información de que el hijo fracasado se había vuelto inconvenientemente exitoso. El miércoles recibí la primera pista de lo que se avecinaba. Mi prima Julia me llamó, riendo: «Carlos, ¿viste la publicación de Ana en Facebook? Ella le contó a todo el mundo sobre tu empresa. ¡Qué orgullo para la familia! Bla, bla, bla». Abrí Facebook por primera vez en meses. Ahí estaba, una foto de la cena, con una larga leyenda de Ana sobre descubrir los talentos ocultos de la familia, y como ella siempre supo que yo encontraría mi camino. Siempre lo supo. La mujer que 3 días antes estaba tratando de convencer a su propio marido de que minimizara mis logros ahora se atribuía el mérito de haber creído siempre en mí. Los comentarios eran aún más reveladores. Mi madre había compartido la publicación añadiendo: «Siempre has sido un niño especial, solo necesitabas encontrar tu camino». Las madres saben estas cosas. Las madres saben estas cosas. La misma madre que pasó 3 años preguntándome cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaban tratando de reconciliarse conmigo. Estaban tratando de controlar la narrativa públicamente, transformando años de desprecio en una historia inspiradora de apoyo familiar incondicional. Era brillante, en realidad. Perverso, pero brillante. Esa noche, abrí una hoja de cálculo en mi ordenador. Título: Gestión de crisis, relaciones familiares. Sí, estaba aplicando la metodología corporativa para lidiar con mi propia familia. Pero ellos habían convertido nuestra relación en una cuestión de relaciones públicas, así que yo jugaría según sus reglas. Primer paso: análisis de datos históricos. Pasé 2 horas revisando conversaciones antiguas de WhatsApp, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales. Documenté cada vez que intenté compartir un logro y fui ignorado. Cada comentario despectivo sobre mi afición por la informática. Cada vez que cambiaban de tema cuando mencionaba a EduConnect. El patrón era consistente e incuestionable. Durante 3 años, habían minimizado, ignorado o ridiculizado sistemáticamente mi trabajo. Segundo paso: análisis de la situación actual. Se dieron cuenta de que habían cometido un error de cálculo enorme, pero en lugar de admitirlo, decidieron reescribir la historia. La estrategia era simple: fingir que siempre me habían apoyado y esperar que yo fuera lo suficientemente complaciente como para aceptar la nueva versión de los hechos. Era exactamente lo que personas como ellos siempre hacían cuando se enfrentaban a pruebas de sus errores: no admitir, sino adaptarse. Tercer paso: definir objetivos. No quería destruirlos. No quería cortar relaciones para siempre. Pero tampoco iba a permitir que reescribieran nuestra historia para salvar su propia reputación. Quería algo más elegante. Quería que reconocieran públicamente, de manera inequívoca, cómo me habían tratado. Y quería que esa confesión viniera de ellos mismos, no de mí forzando la situación. El viernes, Marcus me llamó. «Carlos, tío, tengo que decirte algo. Me sentí un poco incómodo con la reacción de tu familia en la cena. Pensaba que sabían de tu éxito». «No lo sabían», respondí simplemente. «Pero, ¿cómo? Quiero decir, ha salido en la portada de Forbes. Tienes un negocio millonario. ¿Cómo es posible que una familia no sepa eso de uno de los suyos?» La pregunta quedó en el aire. Marcus, que no me conocía personalmente,
había logrado identificar en 5 minutos de conversación lo extraño de la situación. «Es complicado», dijo finalmente. «Mira, puede que me esté entrometiendo, pero, si necesitas ayuda para algo, cuenta conmigo. Lo que has construido es impresionante. Independientemente de lo que diga o deje de decir cualquier miembro de tu familia». Colgué el teléfono con una sensación extraña. Marcus, un casi desconocido, me estaba ofreciendo el reconocimiento y el apoyo que mi propia familia me había negado durante años. Fue entonces cuando el plan se cristalizó en mi mente. El sábado creé un evento en Facebook. Presentación de EduConnect, impacto social y crecimiento. Descripción sencilla. Charla sobre los 3 años de trayectoria de la empresa, con datos, testimonios de usuarios y planes de expansión. Lugar, auditorio de la Biblioteca Central de la ciudad, que conseguí reservar de forma gratuita gracias a nuestros socios. Fecha, el próximo sábado. Invité a toda mi familia, a todos los amigos en común, a todos los contactos profesionales de la región y, por supuesto, a Marcus y su red de contactos. La descripción del evento incluía un párrafo específico. Esta presentación está especialmente dedicada a mi familia, que siempre me ha apoyado discretamente durante los años de construcción de esta empresa, incluso cuando no compartía con ellos los detalles del progreso. Discretamente. Incluso cuando no compartía detalles. 2 elegantes mentiras que provocarían una reacción. La respuesta fue inmediata. Ana me llamó el domingo por la mañana. «Carlos, ¿qué es eso del evento? ¿No crees que estás exagerando?» «¿Exagerando cómo?» «Ya no sé, hacer un evento solo para hablar de tu empresa». «Ana, lleváis 3 años diciéndome que no tenía logros dignos de mención. Ahora que habéis descubierto que los tengo, ¿os parece raro que quiera compartirlos?» Silencio incómodo. «No es eso, Carlos. Es que, no sé, puede parecer un poco presuntuoso». «Presuntuoso. Interesante elección de palabra. Entiendo. Entonces, cuando ustedes publican en Facebook sus logros, es compartir de forma sana. Cuando yo hago una presentación profesional sobre mi empresa, es presunción». «No es eso». «Entonces, ¿vendrás al evento?» Larga pausa. «Claro. Claro que iré». Durante la semana, el evento cobró impulso. 60 personas confirmaron su asistencia, entre ellas periodistas locales, otros emprendedores de la ciudad y representantes de organizaciones sociales que utilizaban nuestra plataforma. Lo que mi familia no sabía es que también había invitado a 3 personas muy concretas. Rosa, una jubilada de 74 años que aprendió a usar el ordenador por primera vez a través de EduConnect y ahora ayudaba a otras personas de su edad. Joao, un viudo de 68 años que conoció a su actual compañera en una comunidad online que descubrió a través de nuestra plataforma. Y Mariana, nieta de una de nuestras usuarias más antiguas, que quería hablar sobre cómo nuestra empresa había transformado la relación con su abuela. Si mi familia quería una narrativa pública sobre el apoyo familiar, les daría exactamente eso, junto con una perspectiva sobre lo que realmente significa el verdadero apoyo. Si estás siguiendo esta historia y quieres ver cómo las estrategias corporativas pueden resolver conflictos familiares, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que has visto hasta ahora solo ha sido la preparación para el momento en que 3 años de mentiras familiares se encontrarían con 3 años de verdades indiscutibles. La víspera de la presentación, revisé cada diapositiva por última vez. No había nada ofensivo, ninguna acusación directa, ningún ataque personal. Solo hechos, cronología y testimonios de personas cuyas vidas se habían visto afectadas por el trabajo que mi familia consideraba irrelevante. Pero esos hechos, organizados de la manera correcta, contarían una historia que sería imposible ignorar o reinterpretar. Lo que ellos no se dieron cuenta es que me habían dado el regalo perfecto, una audiencia y una excusa para finalmente decir toda la verdad sobre los últimos 3 años. Y yo iba a aprovechar cada segundo de esa oportunidad. El auditorio de la biblioteca estaba lleno. 62 personas confirmaron su asistencia, pero aparecieron 83. Había gente de pie al fondo, algunos sentados en el suelo cerca del escenario. La energía en el ambiente era diferente a la de cualquier presentación corporativa que hubiera hecho antes. Mi familia llegó 15 minutos tarde, como de costumbre, y se acomodó en la tercera fila, visiblemente incómoda con la multitud. Ana le susurraba algo al oído a mi madre, probablemente comentando sobre exageración y complejo de superioridad. Marcus, por el contrario, parecía impresionado. Saludaba a personas que reconocía del mundo empresarial,
claramente sorprendido por el calibre de los asistentes. Buenas noches, comencé, con mi voz resonando por el sistema de sonido que la biblioteca había instalado especialmente para el evento. Mi nombre es Carlos Méndez, y esta es la historia de 3 años que cambiaron no solo mi vida, sino la vida de más de 200.000 personas que ustedes nunca conocieron. Pausa estratégica. Miré directamente a mi familia. Esta presentación está dedicada a las personas que siempre creyeron en mí, incluso cuando no compartía con ellas los detalles de mi progreso. Especialmente a mi familia, que me ha apoyado discretamente durante todos estos años. Pude ver a Ana moviéndose en su silla. Mi padre se ajustó la corbata nerviosamente. Mi madre sonrió forzadamente a las personas que la rodeaban. Discretamente. Siempre creyeron en mí. Palabras que sonaban extrañas teniendo en cuenta la realidad de los últimos 3 años. En 2021, era un estudiante de medicina que tomó la decisión más difícil de su vida. Continué, haciendo clic en la primera diapositiva. Abandoné una carrera que mi familia valoraba para perseguir algo que parecía insignificante, enseñar a mi abuela a usar las videollamadas. Risas comprensivas entre el público. Muchos tenían abuelos en la misma situación. Lo que no esperaba es que esa decisión aparentemente insignificante generara una reacción tan interesante por parte de mi familia. Siguiente diapositiva, una línea temporal de los últimos 3 años. A un lado, los hitos de EduConnect. Al otro, comentarios textuales que había documentado de mi familia. 2021, EduConnect alcanza los 1000 usuarios activos. Comentario familiar, qué bien que tienes un hobby, Carlos. Silencio incómodo en el auditorio. Mi madre se puso visiblemente tensa. 2022. Cerramos una alianza con 3 universidades federales. Comentario familiar. Todavía estás jugando a ser empresario, Carlos. Ana miró a su alrededor y se dio cuenta de que la gente empezaba a entender la dinámica. 2023. Portada de la revista Forbes Brasil. Comentario familiar. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? La incomodidad en la tercera fila era palpable. Marcus le susurró algo a Ana, que respondió con un gesto irritado. Pero hoy no quiero hablar de mi familia, continué, cambiando completamente el tono. Quiero hablar de las familias a las que EduConnect realmente ha impactado. Rosa, ¿podrías venir aquí? Rosa, de 74 años, subió al escenario con la energía de alguien que tenía la mitad de su edad. Ella se había vestido especialmente para la ocasión, un elegante vestido azul marino y una sonrisa radiante. Chicos, hace 2 años ni siquiera sabía encender un ordenador, comenzó ella, con voz clara y firme. Mis hijos vivían lejos y pasaba días sin hablar con nadie. Hasta que mi vecina me habló de Carlos. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de emoción. Hoy no solo hablo con mis hijos todas las semanas por videollamada, sino que también ayudo a otras señoras de mi edad a hacer lo mismo. Tengo un grupo de WhatsApp con 42 personas. He aprendido a comprar por internet durante la pandemia. Y todo porque un joven decidió que nuestra dignidad importaba. Un aplauso espontáneo resonó en el auditorio. Vi lágrimas en los ojos de varias personas, incluido Marcus. Mi familia, sin embargo, permanecía impasible. Rostros cerrados, brazos cruzados. Joao, ¿puedes contar tu historia? Joao, de 68 años y viudo desde hacía 3, se acercó al micrófono con una timidez conmovedora. Después de que murió mi esposa, pensé que mi vida social había terminado. Comenzó él, con la voz temblorosa por la emoción. Mis amigos no sabían cómo lidiar con mi tristeza. Mis hijos tenían sus propias vidas. Hizo una pausa, recomponiéndose. A través de la plataforma de Carlos, aprendí a usar foros en línea para personas en duelo. Descubrí comunidades de apoyo. Y conocí a Marina, que hoy es mi compañera, en una de esas comunidades. Joao sonrió, señalando a una señora en la primera fila que le saludó tímidamente con la mano. Carlos no solo me enseñó a usar la tecnología. Él me devolvió la esperanza de que la vida puede empezar de nuevo a los 68 años. Más aplausos. Esta vez, aún más intensos. Entonces llamé a Mariana, de 28 años, nieta de una de nuestras usuarias. Mi abuela tiene 84 años y Alzheimer incipiente, dijo con la voz ligeramente quebrada. Antes de EduConnect, nuestras conversaciones telefónicas se habían vuelto cada vez más difíciles. Ella olvidaba nombres, acontecimientos recientes. Mariana respiró hondo. Pero con las videollamadas, ocurrió algo mágico.
Ver nuestras caras le ayudaba a recordar. Las expresiones faciales compensaban las palabras olvidadas. Carlos no solo creó una plataforma educativa, sino que creó un puente entre generaciones que se estaban perdiendo. El auditorio estaba completamente en silencio. Las lágrimas corrían abiertamente por los rostros de muchas personas presentes. ¿Y mi familia? Seguía sentada como si estuviera viendo un documental sobre un tema que no les interesaba. Estas son las familias a las que EduConnect realmente ha impactado, dije, retomando el micrófono. Familias que se han reconectado. Personas que han encontrado un propósito. Relaciones que se han salvado gracias a la tecnología utilizada con humanidad. Pausa dramática. Pero sé que algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué la familia de Carlos nunca mostró interés en este trabajo tan significativo? El silencio en el auditorio era ensordecedor. Podía ver a los periodistas tomando notas, a la gente girándose discretamente para mirar a mi familia. La respuesta es simple, nunca preguntaron. Siguiente diapositiva, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp de la familia durante los últimos 3 años. Había solicitado autorización legal para utilizar las capturas, alegando fines educativos sobre la comunicación familiar. Aquí pueden ver nuestra última conversación en el grupo familiar, dije, señalando la pantalla. 17 mensajes sobre la barbacoa del fin de semana. Ninguna pregunta sobre mi trabajo. Se empezaron a oír murmullos entre el público. Esta es de cuando cerramos la colaboración con el gobierno estatal. Intenté compartir la noticia. Diapositiva siguiente. Mi mensaje sobre la colaboración, seguido de 3 emojis de pulgar hacia arriba y un cambio inmediato de tema para hablar del cumpleaños de mi tía. Y esta es de cuando me entrevistó Globo News sobre la inclusión digital. Nueva diapositiva. Mi mensaje entusiasmado sobre la entrevista, seguido de un silencio total en el grupo durante 2 días, hasta que mi madre envió una receta de pastel. El ambiente en el auditorio había cambiado por completo. La gente ya no estaba escuchando una presentación corporativa. Estaban presenciando una exposición pública de una dinámica familiar tóxica. Ana se levantó bruscamente de la silla. «Carlos, ¿qué estás haciendo?», dijo ella en voz alta, rompiendo el protocolo del evento. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Las cámaras de los teléfonos móviles se dirigieron hacia la familia. «Estoy haciendo exactamente lo que me pedisteis, Ana», respondí con calma. «Siempre me habéis dicho que debería compartir más sobre mi trabajo. Así que aquí estamos». Esto no es compartir, esto es humillación pública. Interesante, reflexioné en voz alta. Cuando Marcus descubrió quién era yo durante la cena en tu casa, ¿os sentisteis avergonzados? Cuando organizo un evento para hablar de mi trabajo, ¿os sentís avergonzados? Cuando consigo reconocimiento nacional, ¿os sentís avergonzados? Pausa teatral. ¿No será que el problema no es que yo comparto demasiado, sino que vosotros os avergonzáis de que yo tenga algo que compartir? El auditorio estalló en murmullos. Ana se sonrojó, mi padre bajó la cabeza, mi madre miraba a su alrededor como buscando una salida. Marcus, sin embargo, se levantó y empezó a aplaudir lentamente. «Carlos», dijo él, con su voz resonando en el auditorio silencioso, «tengo que disculparme públicamente. No por reconocer tu trabajo, eso era fácil para cualquiera con 2 neuronas que funcionaran, sino por no darme cuenta antes de que estaba siendo sistemáticamente menospreciado por las personas que deberían ser tus mayores apoyos». Se volvió hacia Ana y mis padres. ¿Tienen idea de lo que tienen en casa? Carlos no solo ha construido una empresa millonaria. Él está literalmente cambiando la sociedad. Y en lugar de orgullo, ustedes muestran esto. Ana tiró de Marcus por el brazo, tratando de que se sentara, pero él continuó. En mi empresa, cuando alguien muestra ese nivel de innovación e impacto social, lo celebramos. Creamos casos de estudio. Buscamos socios. ¿Y ustedes? Ustedes lo tratan como un pasatiempo vergonzoso. Fue entonces cuando me di cuenta de algo fascinante en los rostros de mi familia. Ya no era vergüenza o irritación. Era algo mucho más profundo y perturbador. Era miedo. Miedo de que, en ese momento, 63 extraños estuvieran viendo exactamente quiénes eran en realidad. Y, por primera vez en 3 años, no tenían control sobre la narrativa. Lo que no sabían era que aún me quedaban 2 revelaciones impactantes para el final. La primera cambiaría para siempre la forma en que nuestra ciudad los veía. La segunda cambiaría para siempre la forma en que ellos se veían a sí mismos.
El auditorio quedó en silencio total tras la devastadora declaración de Marcus. Ana permanecía de pie, roja de vergüenza, mientras mi padre estudiaba intensamente sus zapatos y mi madre buscaba desesperadamente una salida con la mirada. Pero les prometí 2 revelaciones especiales para hoy. Continué, retomando el control de la presentación con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional de la tercera fila. La primera es sobre asociaciones. La semana que viene, EduConnect será adquirida oficialmente por Microsoft Brasil. Murmullos de sorpresa resonaron por el auditorio. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. La negociación ya está cerrada. Valor, 47 millones de reales. El sonido que hizo mi madre fue algo entre un sollozo y un gemido. Mi padre levantó la cabeza tan rápido que casi se lastimó el cuello. 47 millones, repetí, dejando que el número resonara en el auditorio. Para el aficionado a la informática, que no valía la pena preguntar. Ana se sentó pesadamente en la silla, como si le fallaran las piernas. La segunda revelación es personal, continué, con un tono más suave e íntimo. Durante estos 3 años de construcción de EduConnect, he recibido innumerables mensajes de familias agradeciéndome por reunir a personas que habían perdido el contacto. Hice clic en la siguiente diapositiva, decenas de capturas de pantalla de mensajes emotivos. Carlos, mi madre ha hablado con mis hijos por primera vez en 2 años. Carlos, mi padre ha aprendido a usar WhatsApp y ahora hablamos todos los días. Carlos, gracias por devolverme a mi familia. Pausa dramática. La ironía es que, mientras reunía a miles de familias, la mía se desintegraba. No por la distancia geográfica o la falta de tecnología, sino por algo mucho más simple y devastador, la falta de interés genuino. Pude ver lágrimas en los ojos de varias personas del público. Mi familia, sin embargo, estaba petrificada. ¿Saben lo que he aprendido al crear esta empresa? Que la comunicación no consiste en hablar más alto o más a menudo. Se trata de escuchar. Se trata de preguntar. Se trata de demostrar que la otra persona es lo suficientemente importante como para merecer tu curiosidad genuina. Miré directamente a mi familia. Durante 3 años, cientos de desconocidos me preguntaron por mi trabajo con interés real. Cientos de personas mayores me trataron con más respeto y consideración que mi propia familia. Mi voz se quebró ligeramente, algo no planeado, pero muy poderoso. Rosa, Joao, Mariana y cientos de personas más vieron valor en lo que había construido antes de que yo mismo lo creyera por completo. Me dieron algo que nunca había conseguido en casa, validación basada en quien soy realmente, no en quien esperaban que fuera. Marcus se levantó de nuevo, esta vez seguido por otras personas del auditorio. Un aplauso tímido comenzó en la primera fila y creció hasta convertirse en una ovación ensordecedora. Mi familia permaneció sentada, aislada en una sala llena de gente que celebraba exactamente lo que ellos habían despreciado. Cuando los aplausos finalmente cesaron, un hombre en la segunda fila levantó la mano. Carlos, me llamo Roberto, del Folha de Sao Paulo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Asentí. Esta presentación estaba claramente dirigida a tu familia. ¿Cuál era tu objetivo al exponer públicamente esta dinámica? Respiré hondo. La pregunta que sabía que vendría. Roberto, durante años intenté ganarme el respeto de mi familia a través de logros silenciosos. Pensé que si construía algo lo suficientemente grande, ellos naturalmente se darían cuenta de mi valor. Pausa. Pero lo que he aprendido es que algunas personas solo ven lo que vales cuando otros lo señalan. Marcus reconoció mi trabajo en 5 minutos porque lo miró con interés genuino. Mi familia no lo reconoció en 3 años porque lo miraba con prejuicios establecidos. Nueva pausa. Mi objetivo hoy no era humillarlos. Era demostrar una simple verdad. El reconocimiento no es un favor que le hacemos a alguien. Es un reflejo de quienes somos como personas. Roberto asintió y se sentó. El auditorio permaneció en silencio expectante. Hace 15 días, descubrí que iba a ser padre, anuncié, dejando que la bomba final explotara en la sala. Se oyeron gritos ahogados en todo el auditorio. Mi familia se volvió para mirarme con expresiones de total conmoción. Mi novia, Daniela, está embarazada de 3 meses. Y mientras preparaba esta presentación, me pregunté, ¿qué tipo de padre quiero ser? ¿Qué tipo de familia quiero construir? Miré directamente a mis padres. Quiero ser el tipo de padre que pregunta por los sueños de sus hijos, no solo por sus notas. El tipo que celebra los pequeños logros para que los grandes sucedan de forma natural. El tipo que muestra un interés genuino,
no protocolario. Mi madre lloraba abiertamente ahora. El embarazo no fue planeado, pero el momento es perfecto. Porque hoy, ante todos ustedes, estoy eligiendo conscientemente romper un ciclo familiar que duraría una generación más y permaneciera en silencio. Más aplausos espontáneos. Así que, para responder a tu pregunta, Roberto, mi objetivo era utilizar la verdad como herramienta de transformación. Para mi familia, para mí y para cualquier persona en esta sala que alguna vez se haya sentido invisible en su propio hogar. Cuando bajó del escenario, varias personas se acercaron con tarjetas de visita y propuestas de colaboración. Los periodistas querían entrevistas. Otros emprendedores querían conocer metodologías. Mi familia permaneció sentada, visiblemente procesando el huracán emocional que acababan de presenciar. Fue Ana quien finalmente se acercó. Carlos, comenzó, pero se detuvo, sin palabras. No tienes que decir nada ahora, Ana, le respondí amablemente. Necesitas procesarlo. Todos lo necesitamos. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Solo quiero que sepan una cosa, continué, dirigiéndome ahora a mis padres, que se habían acercado. No lo hice para herirlos. Lo hice porque los amo lo suficiente como para forzar una conversación honesta que nunca hubiéramos tenido de forma natural. Mi padre, que había pasado 3 años tratándome como un fracasado, extendió la mano temblorosamente. Hijo, no lo sabía. Lo sé, papá. Porque dejasteis de preguntar. Pero ahora lo sabéis. 3 meses después, recibí una invitación escrita a mano de mi madre, fiesta para el primer nieto de la familia Méndez. Organizada con todo el amor de unas abuelas muy orgullosas. Abuelas orgullosas. Irónico, teniendo en cuenta que ella se enteró del embarazo junto con otras 80 personas en un auditorio. En la fiesta del bebé, sentí algo que no había experimentado en años en los eventos familiares, un genuino sentido de pertenencia. No el tipo forzado de quien tolera a los parientes problemáticos, sino el reconocimiento real de quien finalmente ve y es visto. Ana hizo un emotivo brindis sobre aprender a hacer las preguntas correctas. Mi padre mencionó el orgullo tardío, pero verdadero. Mi madre, sosteniendo la ecografía del bebé, susurró, será criado en una familia que sabe escuchar. Al final de la fiesta, Marcus me llevó aparte. Carlos, tengo que admitir algo. Esa presentación cambió mi forma de pensar sobre la comunicación familiar. Empecé a hacer preguntas diferentes a mis propios hijos. Sonreí. La venganza más eficaz no es destruir a quien te ha hecho daño. Es transformar la situación en algo que mejore la vida de todos los involucrados. 6 meses después, nació mi hijo, Carlos Jr., pero le llamamos CJ. En la maternidad, mientras sostenía a mi hijo por primera vez, mi madre se acercó con lágrimas en los ojos. Prometo ser mejor abuela de lo que fui madre en algunas situaciones, susurró ella. Siempre has sido una buena madre, mamá. Solo que no sabías escuchar. Pero eso se aprende. Hoy, 2 años después, CJ tiene el privilegio de crecer en una familia que hace preguntas, que demuestra interés genuino, que celebra los logros pequeños y grandes con el mismo entusiasmo. Microsoft mantuvo a todo nuestro equipo original y expandió EduConnect a otros países de América Latina. Rosa, nuestra primera usuaria, ahora es consultora oficial del programa. Joao se casó con Marina en una ceremonia transmitida en vivo para familiares que aprendieron a hacer videollamadas a través de nuestra plataforma. Si has llegado hasta aquí en esta historia, probablemente ya has enfrentado situaciones en las que te has sentido invisible, subestimado o menospreciado por las personas que más te importan. Quiero que sepas que tu historia aún se está escribiendo. A veces, el capítulo más poderoso comienza exactamente cuando decides dejar de pedir permiso para ser quien realmente eres. Suscríbete al canal para más historias de superación y transformación familiar. Porque todos merecemos ser vistos, escuchados y celebrados por las personas que amamos. Y cuando eso no sucede de forma natural, a veces tenemos que crear las condiciones para que suceda. La última vez que vi a toda mi familia reunida fue en el segundo cumpleaños de CJ. Mientras veía a mi padre jugando en el suelo con su nieto, haciéndole preguntas sobre cada juguete, cada sonrisa, cada gesto, me di cuenta de que la transformación había sido completa. No tuve que destruir a nadie para construir el respeto que merecía. Solo utilicé la verdad como puente entre quienes éramos y quienes podíamos llegar a ser. Y a veces, esa es la venganza más dulce de todas, transformar el dolor en propósito, y el propósito en legado.